imposible nacer, la bellísima luz celestial. Cuántas glorias iremos a ver, y aquel porvenir que divisa un júbilo fiel, más allá del umbral, en la patria reina Emmanuel. Cada santo de Dios gozará, deslumbrante en pureza y candor. El Cordero en voz andará, cantará alabanzas de amor. En aquel porvenir que divisa un júbilo fiel, más allá del umbral, en la patria reina Emmanuel. De mi viaje la terminación, tan feliz a la carta entregar, edificada mi transformación, con Jesús para siempre estar. En aquel porvenir que divisa un júbilo fiel, más allá del umbral, en la patria reina Emmanuel. Vamos a poner uno más. La Biblia asegura que Jesús muy pronto en las nubes volverá. Prepárate, mi hermano, porque hoy más cerca estamos de más cerca de más cerca de más cerca estamos hoy que ayer, más cerca de ahora ya debemos terminar, pues muchos necesitan conocer. Las buenas nuevas hay que proclamar, más cerca estamos de lograr. Más cerca de lograr, más cerca de lograr, más cerca estamos hoy que ayer, más cerca Buenos días, ¿cómo amanecieron? Feliz semana para todos. Buenos días, muy bien. ¿Y usted, pastor? Bien, no pude dormir casi. ¿Y eso? Me desocupé tarde anoche y ya batallé para dormirme y está con el pendiente que se me hiciera tarde otra vez. Ah, caray. Bueno, es domingo, puede dormir todo el día. Oh, bueno, fuera.
Es domingo. Bueno, espera. Hermanos, pues gracias por acompañarnos nuevamente el día de hoy. Vamos a iniciar con una oración, si les parece bien. Vamos a cerrar nuestros ojitos y allí donde estamos vamos a inclinar. Oremos. Padre Santo que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de amanecer un día más con vida, de iniciar una semana más, Señor. Anhelamos verte, Señor, como vimos en los 3 cantos anteriores, anhelamos verte pronto. Y, Señor, si tú quisieras venir esta semana, que así sea. Si no, Señor, ayúdanos a seguir manteniendo firme la fe y, Señor, a seguirnos preparando hasta que ese glorioso encuentro, Señor, se llegue a dar pronto. Señor, bendice a mis hermanos, Señor, que se han conectado el día de hoy y los que no se han podido conectar, Señor, o no puedan conectarse, Señor, que puedan seguir las transmisiones a través de las redes sociales. Acompáñanos, Señor, siempre te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues esta semana está iniciando la semana a cargo de la directora de mayordomía, la hermana Soki. Recordemos que por junta votamos que va a ser por departamentos. La próxima semana, si no mal recuerdo, le va a tocar hermana Tinita a usted, si no mal recuerdo. Sí. Para que pues nos vayamos preparando. Recordemos que aunque ustedes son los anfitriones, pueden hacer invitaciones a hermanos y también a algunos pastores. Si son pastores, pues tienen que hablar con un servidor y un servidor, pues de preferencia hablar primeramente con ellos. Pueden ustedes hablar con ellos, hacerle la invitación y decirles el pastor se va a comunicar con usted para hacerle la invitación formal. Pues ya veríamos si metemos un permiso o no es necesario. Pero el hecho de que ustedes sean los anfitriones, pues no quiere decir que toda la semana necesiten ser los que den los temas, ¿no? Bien, pues hermana Soki, ¿tiene su tiempo? Madrugó. Madrugué hoy, pastor. Buenos días, hermanos, a todos. Pues vamos a dar comienzo a esta gran jornada que está, pero bueno, los temas nos ponen a pensar. Primero que nada, voy a dar una reseña de lo que hemos aprendido. Llevamos 12 temas. El tema de hoy es el 13. ¿Pero qué aprendimos en el 1? ¿Por qué debemos estudiar la profecía? Nos anticipan a los grandes sucesos del porvenir y nos dan esperanza. El tema 2, claves para interpretar correctamente las profecías. Y ninguna interpretación es privada. El profeta era el vocero del Espíritu Santo y vimos varios elementos como el principio de día por año, el antes y después de Cristo, la cronología y la simbología. Tema 3. Vimos las escuelas de interpretación, las corrientes como la futurista, el preterismo, y vimos que la histórica, esta corriente, esta escuela, es la que utilizamos los adventistas. El tema 4, la primer profecía que hay en la Biblia, y está la base en Génesis 3:15. No olvidemos que la primera profecía está en Génesis 3:15. Tema 5, el don profético, y vimos que habrá un remanente. Parece como que describe a la iglesia adventista, que no solo guarda los mandamientos, sino que tiene testimonio de Jesús. El tema 6, una profecía reveladora, el sueño del rey Nabucodonosor. Simboliza el destierro del poder y la gloria de los reinos de la tierra. El tema número 7, una profecía que se repetirá. No solo se han cumplido, sino que esta profecía se va a volver a repetir. La falsa adoración. Así como los 3 amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, se resistieron a adorar a la imagen que Nabucodonosor mandó levantar y que todos lo tenían que adorar, pues de esa misma forma habrá un remanente que se va a resistir a adorar esa imagen de la adoración falsa. El tema 8, esa escritura en la pared, Mene, Mene, Tekel, Upharsin, donde el profeta Daniel fue llamado a interpretar esta escritura, mientras que el rey Belsasar, nieto de Nabucodonosor, hacía una gran fiesta y mandó traer los utensilios del templo, profanando lo santo
y lo santificado para el uso exclusivo del templo. Y la interpretación que dio Daniel, mene, quiere decir, contó Dios tu tiempo y le ha puesto fin. Tekel quiere decir, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Uparsin, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Esa misma noche cayó Babilonia, porque ya estaba invadida la ciudad por los persas. El tema 9, las 4 bestias. El león que representaba a Babilonia. El oso con 3 costillas en su boca representaba Medo-Persia. Las 3 costillas representaban que Persia no solo conquistó Babilonia, sino 3 reinos también, Lidia y Egipto. Era lo que representaba esas 3 costillas. El leopardo con 4 cabezas y 4 alas. El leopardo atacó y venció al oso. El leopardo simboliza rapidez. Alejandro Magno, un joven de 20 años que había sido educado por Aristóteles, en poco tiempo su imperio se extendía en los 4 puntos cardinales. Eso representaba las 4 cabezas. Las 4 alas es la creación tan rápida de ese reino. Las 4 cabezas del leopardo son la división de los 4 generales que se dividieron el reino a la muerte de Alejandro. Como él falleció y no dejó una herencia, pues bueno, esos 4 oficiales se quedaron con el reino. La 4ª bestia terrible y espantosa representa a Roma. El tema número 10, la profecía del cuerno pequeño, representa a la Iglesia Católica. El tema número 11, el cuerno pequeño en la profecía de los 1260 años. En esta profecía el tiempo es un año, lo cual es 360 días por 3.5. Nos explicaba el hermano Nicho, tiempo, tiempos y medio tiempo. Nos da 1260 y son literales, fueron 1260 años. Fue el dominio papal desde el siglo VI hasta el siglo XVIII. Tema 12, el accionar del cuerno pequeño, es Roma papal. Fue el instrumento de Satanás para echar por tierra toda la obra de Cristo que se realiza en el santuario. Este es un poder, el Vaticano. Está usurpando el poder de Dios. Quitó el continuo, que representa a Cristo, el aceite que representa al Espíritu Santo, que es quien nos ministra. Y el día de hoy, pues vamos a ver la profecía de los 2300 años. Pues vamos a ver de qué nos habla esta profecía ahora. El libro de Daniel se encuentran más de 10 profecías matemáticas exactas. Si bien sabemos, pues las matemáticas es una de las ciencias exactas. Esas no fallan. Ellas pueden ser consideradas como el reloj de Dios, pues señalan diversos acontecimientos con exactitud cronométrica. En este tema encontramos una de esas cadenas proféticas de fascinantes revelaciones, como los decretos para construir a Jerusalén, el año del bautismo y de la muerte de Cristo, el tiempo cuando sería restaurada la verdad echada por tierra por el cuerno pequeño, el juicio investigador y el comienzo del tiempo del fin. Una profecía que vale la pena conocer. Vamos a tomar nuestras Biblias, hermanos, y vamos a Daniel 8, 13 y 14. Daniel 8, 13 y 14. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, aquí está la respuesta: ¿hasta cuándo? Hasta 2300 tardes y mañana,
y luego el santuario será purificado. ¿Qué era el continuo sacrificio? Era todo lo que estaba relacionado con el santuario, todos los servicios que se hacían ahí. ¿Qué era la prevaricación desoladora? Es la situación de la verdad por el engaño. Se hacían sacrificios paganos en el templo de Jerusalén por parte de un rey, Antíoco IV, en el siglo II antes de Cristo. Bueno, pues esos dos personajes se preguntaban a uno al otro, ¿hasta cuándo duraría esto, verdad? Y la respuesta es lo que nos dice el 14, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Pues vamos a ver de qué santuario estaba hablando, si del terrenal o del celestial. Ahorita más adelante damos esta explicación. Interpretando el texto. Después de considerar el amplio accionar del cuerno pequeño, Daniel escuchaba a dos seres celestiales que hablaban entre sí. Uno pregunta al otro, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y luego el santuario será purificado. El erudito Ángel Manuel Rodríguez señala que la pregunta no es sobre cuánto tiempo profanará el cuerno pequeño el santuario, sino sobre cuándo se cumplirá todo este contenido de la visión. La respuesta indica que el cumplimiento de toda la visión demorará 2300 días, que son años. Al final de este periodo, la usurpación del cuerno pequeño de la obra sacerdotal del Mesías llegará a su fin con el día escatológico de la expiación. La profecía de Daniel 8 se enfoca en el conflicto religioso entre el príncipe del ejército, Cristo, y el cuerno pequeño. En este conflicto han existido dos planes rivales del misterio del santuario y la salvación. El original celestial y el sustituto terrenal han existido dos santuarios rivales y dos sacerdotes rivales. Han existido dos sumos sacerdotes rivales que oficiaron en estos planes. En algún punto de la historia de esta lucha deben llegar un momento para que una decisión entre estos dos planes y sus resultados deben llegar un momento del juicio que decidirá entre ellos. Este juicio es lo que se presenta en el periodo de Daniel 8:14. Los 2300 días. Al final de los 2300 días, una decisión final determinará cuál de estos dos planes han sido el verdadero plan de salvación. Esto incluye un examen de la naturaleza de cada plan y sus efectos sobre sus respectivos recipientes. El juicio investigador que precede al advenimiento de Cristo, descrito en Daniel 7, 9, 14, se localiza cronológicamente al final de los 2300 días proféticos. La investigación que precede al advenimiento examina los registros de la vida de los creyentes. En su conclusión, se borran o los pecados a los nombres de los registros celestiales. Por medio de este juicio, el universo establece el verdadero plan de salvación y condena el esquema del cuerno pequeño. El conflicto espiritual entre los dos sistemas queda decidido y Dios es justificado delante del universo. El objetivo principal de este juicio, previo al advenimiento o purificación del santuario celestial, es borrar los pecados de los santos, pero esto no es todo. De acuerdo con el contexto de Daniel 8, no solo los libros del cielo necesitan ser limpiados, sino también debe arreglar el problema causado por los ataques del cuerno pequeño.
Aquello que fue echado por tierra, el sacrificio diario, la verdad y el lugar del santuario, será restaurado al final de los 2300 años. ¿Cómo ha logrado Dios esta restauración desde el año 1844? Primero, revocando el juicio terrenal contra los santos en los atrios celestiales. Segundo, a través de la proclamación del mensaje del primer ángel acerca del ministerio sumo sacerdote de Cristo en el cielo. Y lo dice Apocalipsis 14:7. Vamos a nuestra Biblia, leamos Apocalipsis 14:7. Y diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Bueno, pues al final vamos a ver que se va a adorar al que lo creó todo. Y para explicar esta profecía de las 2300 tardes y mañanas, que son años, vamos a cederle el tiempo al pastor. Adelante, pastor, es su tiempo. Gracias. Yo pensé que en esta elección se iba a mencionar el inicio y por qué da inicio, y creemos que da inicio en esa fecha. Les voy a invitar a que vayamos rapidito, alguien que me ayude a buscar Esdras capítulo... vamos a Esdras capítulo 5. Pero antes vamos a leer Daniel capítulo 9, versículo 25. ¿Cuándo podemos empezar o cuándo iniciaría este asunto de las profecías? Nosotros entendemos que el inicio de las profecías, Daniel nos da una característica para partir de allí, de ese año, de esa acción, que se encuentra en Daniel capítulo 9, versículo 25. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, 62 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro de tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra, durarán las devastaciones, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre y las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Pero ¿cuándo inicia? Al inicio del 25 dice, sabe pues y entiende que ¿desde qué dice? La salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Ahora vamos a ir a Esdras. Esdras. Hay 3 decretos. ¿Qué capítulo, pastor? Déjenme los encuentro. Está... 6, ok, ya. Aquí está. 5:13. ¿Alguien lo puede leer? Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. Ok, ese es un primer edicto. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok. 6:3, ¿alguien puede leerlo? Esdras 6:3. 6:3 dice así, en el primer año del rey Ciro, el rey Ciro ordenó que la casa de Dios de Jerusalén fuera reedificada
para ofrecer sacrificios, que sus cimientos sean firmes y su altura sean de 70 codos, 27 metros, y de 70 codos su anchura. Ok, gracias. Y ahora vamos a leer Esdras capítulo 7. Versículo 12, 13, 12 y 13. 7, 12 y 13. Dice así. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley de Dios del cielo, paz, por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y sus sacerdotes y levitas que quiera ir a Jerusalén contigo, vayan, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar Judea, bla, bla, bla. Comprará, no. Versículo 19, los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás. Por mí, 21, por mí Artajerjes rey es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pide el sacerdote Esdras, escriba de la ley de Dios del cielo, se le conceda prontamente. Y versículo 25 y 26. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces, gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de Dios, y al que no las conoce les enseñarás, y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey sea juzgado prontamente, sea muerte, a destierro, o pena, multa, o prisión, etc. Hay 3 decretos. ¿Cuál fue la característica que se dio según Daniel? ¿Cuándo iniciaría? Vamos a ver si me están poniendo atención. En el 9:25 de Daniel, hay 2 características que tiene el edicto. Sabe pues y entiende, dice Daniel 9:25, que desde la salida de la orden para restaurar no solamente el templo, sino y edificar Jerusalén. De estos 3 edictos, los primeros 2 mencionan restaurar la casa y los utensilios y lo que necesites. Pero en el tercer decreto, con el rey Artajerjes, no solamente les da todo lo que necesiten para reestructurar la casa, sino que dice, pon gobernadores, pon jueces que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río. ¿Qué estaba estableciendo allí? Estaba reestructurando nuevamente una ciudad, no solamente un templo. ¿Están de acuerdo conmigo? No nomás era ve y arregla la casa de Dios. No, pon jueces, pon gobernadores que estén al otro lado del río y ve y pide y al todo el que pida te va a dar y pon tus leyes y el que no entienda, pues, o sea, estaba dando toda una jurisdicción y una forma de gobernar. Estaba reestructurando Jerusalén nuevamente como ciudad. Por eso nosotros de los 3 decretos que hay, tomamos ese, porque la palabra de Dios dice que en Daniel 9:25 que tenía 2 características el edicto. Restaurar no solamente el templo, porque era icónico de la ciudad, sino restaurar la ciudad como ciudad. No solamente el templo, sino la ciudad. Por eso tomamos ese edicto. ¿El edicto de quién? De Artajerjes, rey de reyes, a Esdras. ¿Cuándo fue esto? En el año 457 antes de Cristo. Ok, ¿qué iba a suceder en el año, qué iba a empezar en ese año? Bueno, nosotros entendemos que allí surgen, como decía al inicio de la lección, se van a ver diferentes profecías que tienen el inicio allí, entre ellas el año del bautismo y la muerte de Cristo, el tiempo cuando será restaurada la verdad echada por tierra por el cuerno pequeño, el juicio investigador y el comienzo del tiempo del fin. Esas son las profecías que creemos que iniciaron en
en el 457 antes de Cristo con el decreto de Artajerjes. Ahora, ¿qué era lo que iba a suceder según Daniel 8:13? ¿Hasta cuánto duraría la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Recordemos que a partir de ese entonces, dice, transcurriría hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. En la palabra purificado, en la palabra de Dios, la palabra purificado es nitzdak. La palabra hebrea es nitzdak. Y no es tanto reivindicados, no es tanto purificado, perdón, sino reivindicado, como que había sido quitado y ahora va a volver a ser puesto. Si hacemos una suma, menos 457, porque recordemos que los años antes de Cristo son años negativos, y hacemos la suma más 2300, vamos a llegar a un número, y ahí podemos usar la calculadora, y vamos a hacerlo, si tienen ahí chancita, vamos a poner en la calculadora menos 457 más 2300 da 1843. Pero al inicio de estas semanas, bueno, de estos temas, recordé, les mencioné que en la palabra de Dios se utilizan dos tipos de cómputo, que es el cómputo inclusivo y el cómputo no inclusivo. El cómputo inclusivo es para contar los años. Contar los años, por ejemplo, cuando uno nace, pues hasta que se cumple el año, cumple uno. En el cómputo inclusivo podías tener 3 meses y era el primer año. Por eso en los cuando se presentaban a los reyes, se decía en el primer año. Oiga, pero pues si nomás tenía 2 semanas, bueno, es el primer año. Ese es el cómputo inclusivo, que incluye el año en curso e incluye el año final. Tomando en cuenta el cómputo inclusivo y el año cero, pues recordemos que en 1843, 1844, alguien estuvo predicando mucho que Cristo vendría en esa fecha. ¿Se acuerdan quién fue? Que fue un excelente predicador que predicaba en muchísimas iglesias. Guillermo Miller. Guillermo Miller empezó a predicar y él entendía que algo iba a suceder en 1800, entre el otoño de 1843 y el otoño de 1844. Él pensaba que al interpretar que el santuario sería purificado, él pensaba que el santuario era la tierra y el santuario sería purificado al venir Cristo, pues la tierra iba a ser purificada y Cristo vendría. Por eso, a partir de 1844, se entiende que fue el gran despertar religioso del mundo, no nomás de los adventistas. A partir de ese entonces surgieron los testigos de Jehová y surgieron un montón de denominaciones cristianas. ¿Por qué? Porque se empezó a predicar que Cristo vendría al final de la profecía de los 2300 años. Nosotros como adventistas, ¿qué pasó el 22 de octubre de 1844? ¿Alguien se acuerda? El gran chasco. El gran chasco. Cristo no vino. Cristo no vino. ¿Por qué? Bueno, empezaron un pequeño grupo, porque era un gran grupo que esperaban la venida de Jesús para esta fecha. Como Cristo no vino, el grupo se redujo y quedaron muy pocas personas, y estos empezaron a seguir estudiando y estudiando y estudiando, y Dios reveló la situación, que el santuario sería reivindicado y que según la profecía del santuario mencionada allí, bueno,
hay que entender el santuario. Para poder interpretar el santuario hay que ir a Levítico, estudiarlo, verlo, y pues entendemos que a partir de entonces, como dice aquí, era el comienzo del tiempo del fin, porque a partir de este entonces, las profecías de tiempo, las profecías marcadas cronológicamente, pues se acababan y empezaba el tiempo del fin. Nosotros entendemos que a partir de entonces Cristo entró al lugar santísimo y está intercediendo por cada uno de nosotros, y en cualquier momento, en 2 horas, en 3 minutos, en 5 años, 10 años, 100 años, en cualquier momento, Jesús puede venir. A partir de 1844 se cumplen las profecías del fin, las profecías cronológicas que el Señor tenía, y empezamos el comienzo del tiempo del fin. Aquí lo menciona la lección. El comienzo del tiempo del fin, una profecía dice que vale la pena conocer. No sé si alguien tiene una duda respecto a esto. En este tiempo, se menciona, pues, aquí dice, los decretos para reconstruir Jerusalén, el año del bautismo y la muerte de Cristo. Pero es que al hablar de las 2300 tardes y mañanas, se incluyen, y el día de mañana o más adelante vamos a ver diferentes profecías que están incluidas en este periodo de tiempo. Ayer la hermana Soki me preguntaba, pastor, ¿es que no se explica? Bueno, es que solamente es la introducción a las diferentes profecías que están incluidas en este periodo de tiempo. Entre ellas están incluidas estas que vemos, el año de bautismo y la muerte de Cristo, el tiempo cuando sería restaurada la verdad y echada por tierra por el cuerno pequeño, el juicio investigador, etcétera. Lo que sí es que hay que entender que podemos tomar el año 457 por las características que la misma Biblia menciona, que no nomás era restaurar el templo de Jerusalén, sino restaurarlo como ciudad. Y de los 3 decretos, solamente uno se apega a y es el decreto del rey Artajerjes, que da inicio. El decreto pues fue pronunciado en el año 457, y pues a partir de entonces empezaría a correr el inicio de la profecía de los 2300 tardes y mañanas. Recordemos también que en este periodo de tiempo la verdad fue pisoteada, la verdad fue echada boca abajo, la doctrina del santuario fue olvidada, y otras muchas cosas más. Pero todo esto se va a ir viendo en los próximos temas de los próximos días. No sé si alguien tenga una duda, ¿sí? Entonces, ¿esta profecía ya se cumplió en el año 1844? Es correcto. Ah, ok. Es correcto. Fue cuando Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. Así y el es. santuario fue purificado. Así es. Y surgiría, según un movimiento que, según el mensaje de los 3 ángeles, surgiría. Por eso nosotros como iglesia creemos que después de ser echado abajo toda la doctrina, el santuario, la ley, a partir de 1844 surgió un movimiento que se levantaría y pondría y presentaría nuevamente esas doctrinas al frente, y nosotros creemos que somos una iglesia profetizada, un movimiento, voy a decirlo así, porque al final del tiempo no habrá iglesias, tenemos un pueblo. Habría un movimiento que predicaría y pues hablaría del el mensaje de los 3 ángeles, pero ya me estoy yendo con otras situaciones. Pastor. Sí. Bueno, dijo a partir de qué año del 400 inició. 57. ¿Del qué? 457. Ah,
4:57. Ok. ¿Ya? ¿Ok? Sí, ¿Alguna ya. duda más? Sí, Buenos días. buenos días. Hermanos, para mí es bien complicado entender muchas, muchas de estas profecías. Me esfuerzo mucho en comprender y he aprendido mucho, gracias a Dios. El hermano Nicho nos ha enseñado bastante y aún así, de todas formas, de que nos daba muchos estudios, todavía volvíamos a preguntar lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y es muy complicado, pero es bonito ir conociendo muchas cosas. Nada más, pues, o sea, yo no logro entender a veces, o sea, me cuesta mucho trabajo el por qué se dio el gran chasco, o sea, o sea, ¿por qué pasó esto? Si la Biblia dice que ni los mismos ángeles conocen la hora, o sea, ni el día ni la hora en que, en que Jesús volverá. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué ellos estaban esperando tan seguros? Ok. O sea, tan seguros que iba a venir, si no saben ni los ángeles, ¿cómo podían ellos saber ese día? O sea, o esperar que Sí, ese sí. día. Hermana, acaba de hacer una pregunta súper buena y vamos a contestarla. Recordemos que la iglesia, el pueblo de Dios a través de los años fue oscurecida por la sombra de la iglesia papal. No era permitida la lectura de la Biblia, la iglesia tenía el poderío y aquel que no se apegara a lo que ella decían eran perseguidos, etcétera. ¿Hasta cuándo se acuerdan? Ya lo vimos con el hermano Nicho. ¿Hasta cuándo? Hasta 1260 días. Al cumplimiento de ese entonces fue cuando el Papa Pío VI, en el año 1798, fue tomado preso y llevado por el general Berthier a Francia, donde estuvo exiliado 2 años hasta su muerte. Entonces, a partir de 1798, recordemos que la bestia recibió una herida, pero no murió. A partir de ese entonces, la gente pudo empezar a estudiar y por eso a partir de la a partir del año 1820, 1840, 1850, fue el gran despertar religioso en el mundo. ¿Por qué? Porque ya había caído Babilonia, ya había caído la iglesia papal y ahora el pueblo tenía la oportunidad de estudiar, de conocer, y el deseo más grande era encontrarse con Cristo. Y la hermana hace una pregunta, ¿por qué? O sea, bueno, nosotros lo sabemos, pero en la emoción, en el frenesí del estudio que estaban aprendiendo un mundo porque ellos no sabían del perdón de Dios por amor, que el perdón era gratuito, que Cristo era el que perdonaba pecados, que no habría que tener ídolos. O sea, era un contraste tremendo entre lo que predicaba la iglesia popular y lo que estaban recibiendo ahora, y se emocionaron de tal manera que lo que decía la palabra de Dios, que Cristo vendría, y ellos ya querían verlo. Y al estudiar esta profecía decían, algo tiene que ocurrir en 1844, porque así como ocurrió y se cumplió lo de 1798, que fue tajante y bíblico y cronológico, algo tenía que suceder en 1844 y para ellos fue fácil creer que Cristo vendría, pero no lo fue. Recordemos que en ese entonces, de 1798 a 1844, el auge del estudio de la palabra, que Cristo vendría y todo eso, fue un auge. Se empezó a predicar mucho que Cristo vendría y mucha gente empezó a buscar cuándo. Y como esta profecía, pues no quedaba claro, no se entendía qué era lo que quería decir, pero sin embargo entendían ellos que la Biblia mencionaba estos números porque algo tenía que suceder cronológicamente. Ellos decían, ¿qué va a pasar? Y por eso fue que ellos creían que Cristo vendría,
pero Cristo no vino. Y ya después ellos empezaron a seguir estudiando y entendieron, para poder entender esto, siguieron estudiando, se dieron cuenta que el santuario terrenal era un prototipo del santuario celestial, en el cual cada año una vez entraba el sacerdote al lugar santísimo para interceder por el pueblo. Y ellos entendieron que y era como el santuario se purificaba, se limpiaba, se reivindicaba, y ellos entendieron que, caray, entonces sí, efectivamente Cristo no vendría, porque antes de que Cristo venga, alguien tiene que interceder por nosotros, para que cuando Cristo venga podamos, pues, ir con Él. Y empezaron a estudiar la doctrina del santuario, se dieron cuenta, y creemos como iglesia que a partir de 1844, según el prototipo del santuario terrenal, el santuario era necesario que el sumo sacerdote entrase a interceder al lugar santísimo por todos, y después vendría el fin. Por eso, a partir del cumplimiento de las 2300 tardes y mañanas, es el comienzo del tiempo del fin. Una profecía dice que vale la pena conocer. ¿Alguna otra pregunta? Oiga, pastor. Sí. Bueno, entonces la cuenta empieza desde el 457 o el 458. 457, pero se cuenta el año cero y es Se el cuenta punto. por el año cero, serían 458, ¿no? Ajá. O sea, Sí. bueno, No. si le sumáramos uno, vamos a decirlo. Sí, porque recordemos que es el 457, pero se contaba ese año, iniciando. Sí, el año cero es otro año. Sí, Y luego más 1844, de todas maneras nos da 2301. Caray. No, ¿cómo está? No entendí. Sí, por ejemplo, para hacer la cuenta de las 2300. Ajá. Vamos a decirlo así, por eso empezó en el 457. Ajá. Pero se cuenta el año cero. Ajá. Entonces vamos a suponer, ya sea que le sumamos el uno al último o en medio. Entonces vamos a decir 457 más 1844 nos dan son 457 más 1844 nos dan 2301. Ok. Mire, no se complique. Más uno, que sería el año cero. Digo, bueno, ahí sería menos, ¿verdad? Recordemos que los años antes de Cristo son años negativos. Sí. Se puede hacer la suma en la calculadora, menos 457 más 2300, y te va a mandar, y el resultado es 1843. Pero tomamos el cero y más el cómputo inclusivo, da 1844. Guillermo Miller decía, es que Cristo vendrá entre el otoño del 1843 y 1840 y el otoño de 1844. Él mantenía este margen, pero no vino. Porque sí, ya me salió así. Ya. Sí, es que la estaba haciendo diferente, pero son números negativos al último. Sí. Recordemos que el año 453 es un número negativo porque es antes de Cristo. Es antes de Cristo, y los 2300 pues son números positivos. Se suman los negativos más los positivos y da el resultado. Lo mismo podemos aplicarlo y pues ahí sale. Y por eso Miller predicaba tanto que Cristo vendría en esa fecha. Pero pues solamente era el comienzo del tiempo del fin. ¿Sí? ¿Alguna duda más? Ya se nos fue el tiempo. ¿Alguna duda más? Si no, pues vamos a las peticiones, hermanos. Pido que ayer estuve con la familia Arbizu para que oremos por el hermano del hermano Arbizu, quien está muy malito.
Aquí anoté el nombre porque soy muy malo, pa. Se llama Ignacio. Oremos por él. Tiene cáncer y metástasis, está invadido en todo su cuerpo. Oremos por él, por favor. Ignacio Arbizu. Ignacio Arbizu, así es. ¿Alguien tendrá algún pedido más de oración? Sí, pastor. Nos pidieron que oráramos por Conchita y Sean Alarcón. Ellos viven aquí en Pedernales. Perdieron a su hijo Fernando, falleció el muchacho. Y por su esposa María de los Ángeles y sus hijas, para que Dios conforte su alma por la pérdida de su esposo. Y por el vecino que se llama Celedonio Guzmán, él tiene COVID. También me pidieron que orásemos en nuestra lista de oración. Muy bien. Y pues por Ignacio Arbizu, que tiene metástasis. ¿Y alguien más? Si no hay más, pues vamos a orar. Hermana Soki, nos dirige, por favor. ¿Perdón? Pastor, nos faltó mencionar la actividad misionera para esta semana. Lo que pasa es que no lo estamos mencionando mucho esta cuestión, que estos estudios son para semanas. Nosotros estamos estudiando diario y a veces estas actividades no las alcanzamos a hacer porque es una actividad diaria. Son para semanas. Estos temas fueron diseñados para estudiarlos durante una semana un tema cada semana, y los estamos haciendo pues diarios y a veces el tiempo no nos da. Por eso dice durante esta semana. ¿Mande? Nos iba a tomar todo el año. Así es, por eso cada semana pues era buscar hacer esto, buscar hacer aquello, pero pues actividad misionera para este día a veces es complicada la actividad. Que si se puede hacer, qué bueno, ¿no? Sí. Bueno, pues la actividad de este día, para quien la pueda realizar, adelante. Dice, compartan alimentos durante esta semana con los pobres y necesitados de su comunidad. Amén. Para quien lo pueda hacer, pues lo podemos realizar, al menos yo sí puedo. Amén. Yo sí puedo hacer una despensa y llevarle aquí a la gente necesitada de Pedernales, aquí hay mucha necesidad. Y si puedo hacerlo, y aparte pues es domingo, tengo tiempo. Amén. Muy bien. Hermana Soki, ¿nos puede dirigir en oración, por favor? Claro que sí, inclinemos el rostro para orar. Querido Dios, te agradecemos, Señor, una vez más, porque tú nos das el mensaje en esta mañana y podemos comprender lo que tú nos tienes que decir en las profecías, que a veces es difícil comprender. No entendemos, Señor, pero gloria a Dios que existen personas con mayor conocimiento y nos pueden explicar, nos pueden desglosar lo que tú nos tienes que decir en tu santa palabra. Y agradecemos, Señor, por el mensaje del día de hoy y agradecemos por esta profecía en las 2300 tardes y mañanas. Sabemos que ya se ha cumplido, que en el año 1844 que pasó Cristo del lugar santo al lugar santísimo, ese santuario fue purificado, fue limpiado de toda mancha. Te damos gracias, Señor, porque nos mandaste tu Hijo amado y sabemos que volverá por segunda vez y que lo estamos esperando con gran anhelo. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones y cuidados. También, Señor, ponemos en tus manos esta lista de peticiones especiales. Sabemos que tu pueblo tiene muchas necesidades y principalmente de salud. Rogamos, Señor, que seas en cada uno de ellos, tú que conoces los corazones, conoces cuál es su necesidad. Nosotros no sabemos qué está pasando, pero tú sí lo sabes, Señor. En tus manos ponemos esta lista, la gente quiere una oración por su necesidad. Pero sabemos, Señor, que tú eres quien va a responder de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Pues así la ponemos en tus manos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús lo rogamos y lo pedimos. Amén.
Amén. Amén. Gracias, hermanos. Recordemos que para el estudio de las profecías no solamente es escuchar, hay que anotar mucho. Y cuando estamos anotando tiempos y todo esto, hay que ubicarse. Yo estoy aquí. En el tiempo estoy acá, esto pasó antes, esto pasó después, esto pasó hasta mucho antes atrás. Y hay que ubicarnos para poder entender, pero hay que ir anotando. Porque del otro modo sí es una revolución, es un barullo, diría mi abuela. ¿Sale? Que Dios les bendiga, que tengan un bonito domingo y que el Señor sea con cada uno de ustedes y sus bonitas familias. Bendiciones para todos. Igualmente, feliz inicio de semana Igualmente, para buen día a todos, feliz semana. feliz inicio de semana, hermano.